Nehemías 9:26. Dice así la palabra de Dios. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Hoy nos quedaremos hasta el versículo 31. Y esta semana me ha tocado en los devocionales el segundo libro de las Crónicas. Más o menos por donde estamos memorizando un poquito más adelante. Y siempre que leo ese libro y veo las historias de los reyes de Israel, me quedo sorprendido. Es impresionante cómo obedecen la palabra, son bendecidos por Dios. Dios les trae protección, les trae prosperidad. De repente está todo bien, viene un rey y hace lo malo delante de los ojos del Señor. El Señor les castiga, viene tribulación, vienen los enemigos, vienen complicaciones. Ellos se arrepienten y el Señor les perdona. Y restaura el pueblo y empiezan otra vez a luchar, reconstruir, limpiar de toda la idolatría. Y otra vez en los momentos de paz empiezan con las idolatrías de nuevo, con las desobediencias y es impresionante, ¿no? Y siempre que leo esa historia de los reyes de Judá, de Israel, me pregunto, ¿no? ¿Cómo puede ser que después de recibir las bendiciones de Dios, el pueblo simplemente decide olvidarse de Él y seguir su propio camino? ¿Cómo es posible? Eso es algo que debe hacernos reflexionar en esta mañana sobre la vida y sobre el pecado, sobre las actitudes del hombre y sobre las reacciones que tiene Dios. Si miramos la historia del pueblo de Dios, podemos pensar cuáles son las razones por las que pasaron por tanto sufrimiento, por exilio, por castigo, por ciudades destruidas, por muros destruidos, que estamos estudiando la historia de Nehemías. Y vemos que no hace falta ir muy lejos para comprender que eso viene directamente de la rebelión que hay en nuestro corazón. Yo, niños, los pequeñitos que están por aquí, estáis ahí también detrás. Yo, cuando tenía 1 año, mi madre decía que yo me quedaba siempre detrás de los enchufes buscando meter el dedo
allí donde no debía. ¿Y qué hizo mi madre? Como una madre primeriza, muy preocupada, compró tapones para todos los enchufes. Pero yo aprendí a quitar estos tapones. Pero mi dedo no entraba en el agujerito, pues empecé a buscar cosas para meter en el agujerito. Y mi madre me impedía, y yo intentaba, intentaba hasta el día que ella se quedó cansada y dijo, vale hijo, ¿quieres meter la llave ahí? Pues métela. Y yo me quedé contento y metí la llave dentro del enchufe. Y me tomé un calambrazo gigante, que sabéis cómo funciona eso. Y ya no quise más meter ni el dedo ni nada en los enchufes, ¿no? Pero es curioso pensar en un ejemplo tan pequeño de un niño desobediente y curioso, pero podemos pensar y hacer una analogía con la historia del pueblo de Dios. El problema es que ellos sabían. No era como un niño. Ellos sabían lo que pasaría si desobedeciesen a Dios. Y seguían buscando los ídolos. ¿Por qué? Porque les apetecía, porque era lo que les daba algo instantáneo, inmediato. O sea, no es que no tenían idea que iban a tomar un calambrazo allí al meter el dedo en el enchufe, sino que sabían y de la misma manera seguían buscando formas de hacer lo que no deberían hacer. Y lo más curioso es que miramos la historia como he hecho esta semana en mis devocionales, leyendo allí la historia de los reyes de Israel, de ese pueblo en el Antiguo Testamento, y pensamos, ¿eran tontos o qué? ¿Por qué hacían eso? Ahora, los pequeñitos que estáis por ahí, os pregunto, si tus padres te avisan a ti lo que requieren de ti y te avisan que si no haces exactamente como él requiere de ti, vas a ser castigado, disciplinado, ¿qué es lo que harías? Si recibes el castigo una vez por la desobediencia, ¿volverías a hacerlo? ¿Por qué hacer algo que ya sabes que no estás autorizado a hacer? Ahora, no solamente los niños, ¿no? Nosotros adultos también. ¿Qué es lo que nos hace seguir pecando si ya sabemos que eso no agrada al Señor? ¿Por qué seguimos? Y la pregunta más importante de esta mañana, ¿por qué después de tanta rebelión, tanta desobediencia, Dios todavía no ha desamparado a su pueblo? ¿Por qué lo hace? Y para meditar en esas preguntas, el tema que vamos a ver hoy es un dicho conocido, mucho más conocido entre nuestros hermanos pentecostales, que dice que el caer es del hombre, pero el levantar es de Dios. Y lo primero que vamos a ver son las actitudes del pueblo de Dios. Después de terminar el texto anterior, si miramos ahí, nos fijamos en el versículo 25 del capítulo 9, vamos a ver que ellos terminaron gozosos, llenos de bendiciones. Recibieron de Dios ciudades fortificadas. Recibieron de Dios casas llenas de todo bien, cisternas cavadas, viñas y olivares que no habían plantado. Dice ahí en el versículo 25 que comieron, se saciaron, se deleitaron en la gran bondad de Dios. Ahora, el texto que hemos empezado hoy dice que ellos se rebelaron otra vez. Si lo tenéis ahí, empieza, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Si vemos, todos estos versículos hablan de las abominaciones que hicieron, y nada más pasar el castigo y la restauración, o sea, encontrar otra vez esa situación de tranquilidad que Dios les daba, pues volvían a hacer lo malo y volvían
a rebelarse en contra de Dios. Os pregunto, ¿por qué somos así? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos rebelamos tanto en contra de Dios? ¿Por qué no le escuchamos? ¿De qué manera el pecado actúa en nosotros? Hay algunas formas que encontramos aquí en el texto y en los demás textos de las Escrituras que nos ayudan a comprender. Y la razón más evidente que aparece aquí de esa rebelión del pueblo de Dios parece ser el engaño de la autosuficiencia. Autosuficiencia. Porque nada más deleitarse en la gran bondad de Dios, como dice el versículo 25, ya entra en el pueblo la idea de que no es Dios quien hace todas las cosas. No es el pueblo quien debería servir a Dios, sino todo lo contrario. Nos pensamos así poderosos. Y quiero utilizar la historia de Adán y Eva, que conocemos todos, para que comprendamos esa sensación de autosuficiencia que nos hace pecar. Estaban los dos allí, Adán y Eva, en el huerto del Edén. ¿Qué tenían allí? Pues todo lo que necesitaban. La creación era perfecta, perfecta. Tenían comida, tenían los animales, tenían un montón de cosas que hacer, no tenían malas hierbas, estaba todo muy bien. Pero ¿qué pasó? Podían comer de todo. Solo uno de los árboles del huerto que no podían comer. Y de eso, de su obediencia, dependía si iban a seguir vivos o no. Pues la serpiente se acerca y le pregunta a la mujer, oye, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? O sea, la serpiente enfoca la mirada de Eva no en lo que tenía, sino en lo que no podía tener. Y enfocó en la prohibición. Y luego dijo, pues no moriréis, no os preocupéis, eso no va a pasar. Lo que va a pasar si comes de este árbol es que vas a ser igual que Dios. Eso es interesante. ¿Ser igual que Dios? Y eso llenó los ojos de Eva, le vino la codicia, ella comió y dio a su marido. Y es interesante ver que en tiempos de necesidad el pueblo clama a Dios, pero cuando tienen paz, abundancia, tranquilidad, seguridad, comienzan a creer en su poder, en su ejército, su inteligencia y todas las capacidades que tienen. Parece que eso es lo que forma las causas de su prosperidad. Y Moisés, antes de entrar en la tierra prometida, les avisó al pueblo diciendo, no digas en tu corazón. Fijaos, conociendo el corazón del hombre, les avisó allí, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Eso es lo que está en Deuteronomio. Y si tenemos mucha dificultad en comprender lo que está pasando aquí en la historia de ese pueblo, es solo mirar hacia nuestra propia vida. Mira hacia tu vida. ¿Cuáles son los momentos que más buscas a Dios? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los momentos que más tienes la necesidad de orar? ¿Cuáles son los momentos que quieres de todas formas cumplir su voluntad? Tener más comunión con Dios. Yo diría que casi todas las respuestas serían, pues, cuando estoy pasando por alguna dificultad, cuando la cosa va mal. Y es muy triste ver que basamos nuestras decisiones espirituales en lo material, en lo visible, y no en lo que Dios nos enseña. Es lo mismo que vimos la semana pasada, lo que hizo el hijo pródigo.
Porque él estaba preocupado con su herencia. No quería la presencia del Padre. Lo que quería era sus bienes. Y esa es una de las razones por las cuales el pueblo de Dios se decide por el calambrazo al meter el dedo, sabiendo que va a tomar, y no por la obediencia. Pero lo que es triste es que hay un montón de formas del pecado llevarnos a desobedecer. Y la segunda que quiero nombrar es el olvido. El olvido. Y es curioso que también Moisés, entregando la ley otra vez al pueblo antes de entrar en la tierra prometida, les recordó y les dijo: cuando hayas comido y te hayas saciado, hayas edificado casas, buenas casas en que habites, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Pero ¿sabe lo que pasa? Cuando comemos, nos saciamos y estamos en paz, pues nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de nuestra vida y nos olvidamos de transmitir esa fe a los demás, a la nueva generación. Se vive tan bien, tan tranquilo, que ya no se habla de todo lo que tenemos, que eso ha venido de Dios. Y es triste ver que dice la Biblia que se levantaba una generación que no conocía, que no sabía todas las obras que Dios había hecho a su pueblo. ¿Por qué? Ya no hablaban de esas obras. Dios nos bendice, pero las bendiciones de Dios nos quitan la mirada de Dios y nos quedamos mirando a la prosperidad. Nos miramos a las bendiciones, pero no miramos a Dios. Y al final vemos que tanto la autosuficiencia como el olvido vienen de una mirada totalmente material de lo que son las cosas. Eso quiere decir que mucho de nuestra vida religiosa, de nuestra práctica, puede estar basada en lo material. Tanto cuando nos olvidamos y simplemente dejamos de hablar de lo que es Dios y de lo que hace por nosotros, como cuando tenemos esa sensación de que todo lo que tenemos ha sido conquistado por nuestros brazos. Estas dos cosas se basan en lo que es visible, inmediato. Y vemos aquí en la historia de ese pueblo que las idolatrías que aparecen en aquel entonces estaban completamente conectadas a imágenes, postes ídolos, falsos dioses que la gente podía ver, podía tocar. Y esa es la tercera razón que nos lleva a pecar. Nuestra atención está en lo que es visible, lo que es material, inmediato. Me decía una amiga católica romana, cuando entró aquí en nuestra iglesia, ella me preguntó, me dijo: Rafa, ¿qué es lo que hago si entro aquí y no hay una imagen que yo pueda mirar? No hay un manto que pueda besar. No hay un poquito de agua para mojar la frente. No hay un incienso que huela bien aquí el ambiente. Entonces, ¿cómo manifestar mi fe si no tengo nada visible, palpable? Y eso pasa en cada área de nuestra vida. Porque uno piensa que porque tiene un trabajo, que porque tiene un coche, una casa, que ya es bendecido por Dios. Materiales, ¿no? Otro piensa que por no tener eso, tiene que venir a la iglesia todos los días hasta que Dios le dé lo que quiere. O sea, ni uno ni el otro está buscando o dejando de buscar con la mirada puesta en lo que importa. Deberíamos decir, como dijo Moisés a Dios cuando rehusó subir y conquistar la tierra prometida sin la presencia de Dios. ¿Qué dijo? Si tu presencia no va conmigo, no me haga salir de aquí. Me da igual si voy a un tiempo de desesperación, aflicción, o si voy a un tiempo de prosperidad. Pero si tú no vas conmigo, no me hagas salir de aquí. ¿Por qué? Porque lo que más anhelo no son tus bendiciones, lo que más anhelo es tu presencia. Fue lo que dijo Moisés.
pero parece que estamos detrás de lo que es visible. Así como el pueblo de Dios estaba allí adorando a Acera, una diosa que prometía fertilidad y buena cosecha. Pensamos que somos así, autosuficientes, porque estamos en alguna situación estable, porque estamos confortables. Recibimos las bendiciones de Dios y nos olvidamos de Dios. El pueblo estaba tan cegado que no se dieron cuenta de que adorar a Dios y adorar a esa diosa Acera a la vez era un problema. ¿Qué hicieron? Permitieron que los dioses de los vecinos, de los pueblos vecinos, influyesen completamente en su adoración. De tal manera que construyeron una estatua de Acera dentro del templo. Diciendo, ese es el Dios de los cielos y Acera es la diosa de los cielos. Y dejaban los dos juntos. Y pensamos que eso no tenía ningún problema. Ahora, ver al Dios vivo y verdadero y ver a estatuas, principalmente femeninas, dentro del templo, ¿os suena algo? ¿Ya habéis visto eso por ahí? ¿Suena? ¿Os suena algo? Sí. ¿No parece que vivimos en un contexto religioso donde la adoración al Dios vivo y verdadero simplemente se esconde detrás de tantas imágenes? ¿No parece que es eso lo que pasa alrededor nuestro? ¿No hay tanta gente por ahí que piensa que la adoración a una madre, a una imagen, no hay ningún problema? ¿Que eso se puede compaginar con la adoración a Dios? Todo eso porque el contexto cultural nos lleva al sincretismo, a la mezcla, y de repente, pues no nos resulta raro adorar a Dios y seguir las prácticas del pueblo del que formamos parte. ¿Has creído alguna vez que Dios está allí para darte las cosas, pero no está para que sea obedecido? ¿Crees que nuestro Dios es así? Está para satisfacer nuestras peticiones, pero no está para que sea obedecido. Si piensas así, seguramente ese pensamiento te llevará a una vida de pecado y alejamiento de Dios. Y es muy triste ver que la estabilidad financiera, los bienes, el afán por lo que es material, muchas veces nos aleja de Dios. Parece que nos rendimos, ¿no?, a lo que sentimos, a lo que vemos. Y nos olvidamos del Creador de todas las cosas. O que estamos más influidos por los ídolos de nuestra tierra que por la adoración a Dios. Yo sé que cada uno de nosotros aquí quiere un Dios. Pero ¿sabe lo que quiere? Quiere un Dios que haga solamente lo que yo quiero. Eso es lo que quiero. Incluso lo que queremos es un Dios que tengamos la posibilidad de darle la vuelta a su estatua y que se quede cara a la pared. Si no hace lo que nos gusta. Porque es eso lo que pasa. Y por eso hay un detalle más en toda esa rebelión, que es el menosprecio por la ley de Dios. Eso es muy importante en este texto. Y es curioso ver que en estos versículos, decir que abandonaron los mandamientos de Dios es lo mismo, es como tiene el mismo significado que decir que abandonaron al propio Dios. En el versículo 26, ahí aparecen las dos cosas. Dice, se rebelaron contra ti, y dice también, echaron tu ley tras sus espaldas. Y si queremos incluir otro detalle, eso también está ahí hablando del asesinato de los profetas que hablaban de parte de Dios. Y vemos más adelante en estos versículos que volver a la ley de Dios es lo mismo que volver al propio Dios. Fijaos ahí el versículo 29. Ya hablando de lo que Dios hizo. Dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley.
mas ellos no oyeron tus mandamientos. Vamos a ver aquí que la tarea de Dios es hacer que el pueblo regrese a su santa ley. ¿Por qué? Porque ellos estaban alejándose cada vez más por su rebelión. Miramos ese texto y juzgamos a ese pueblo como tonto, como los que no aprenden con sus fallos. ¿Cómo puede ser? Ahora, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa contigo? Seamos sinceros. ¿Te preocupa más si sigues fiel a Dios y a su palabra? ¿O lo que te preocupa es si Él te echa un cable, te ayuda en tus necesidades? ¿Qué es lo que te preocupa más? ¿Estás buscando los favores de Dios o estás buscando la fidelidad a ese Dios? ¿Te molesta más lo que Dios sabe de ti en lo secreto? ¿Lo que pasa en tu cabeza? ¿Lo que dices y haces lejos de las miradas? ¿O lo que más te molesta es la imagen que los otros tienen de ti? De hecho, ¿la ley está siempre delante de tus decisiones, la ley de Dios? ¿O decides tus cosas como te da la gana y luego ya vemos qué es lo que pasa? No sé si podéis ver, pero los pecados solo traen más pecados. El alejamiento de la palabra trae el alejamiento del Señor, falta de temor, búsqueda por otros dioses, abominaciones, cosas malísimas, muy feas. Nuestro enfoque material solo nos hace olvidar de las necesidades que tenemos en el mundo espiritual. Y por eso cuando pecamos hacemos como hicieron Adán y Eva. Primero, dudamos de la palabra de Dios. No moriremos. Dudamos. Después, hacemos lo que nos apetece, lo que es codicioso a nuestros ojos. Y después del pecado, ¿qué hacemos? Nos escondemos los unos de los otros. Nos escondemos de Dios. Y para cerrar toda la historia, echamos la culpa de nuestros pecados en los demás. Eso pasa una y otra vez en la historia del pueblo de Dios. La sensación es que nuestro esfuerzo fue lo que conquistó lo que tenemos. Nos olvidamos de Dios, de todo lo que ha hecho. Nos mezclamos con la cultura en la cual vivimos. El inmediatismo, las necesidades que tenemos es lo que más nos importa. Nos alejamos de la palabra de Dios. Y cada uno de estos detalles nos llevan cada vez más lejos del Señor. Nos llevan a hacer toda clase de abominaciones, que es lo que pone aquí en ese texto. Esa rebelión es visible. Todos nosotros vemos. Por su capacidad, lo único que el pueblo de Dios hacía era alejarse de Dios. Y ahora, nosotros que estamos aquí en esta mañana tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra vida. Es posible que yo esté cegado por mi autosuficiencia. Es posible que yo ya no me acuerde de todo lo que Dios ha hecho. Es posible que estés tan mezclado con el contexto cultural que ya no te molesta compartir la adoración a Dios con las demás cosas. Si no ves tu rebelión y lo que ves ahora mismo es que estoy loco y el texto está loco porque yo soy buena persona, si piensas que todavía no dependes de Dios para nada y te crees capaz de lidiar con todas tus necesidades, mucho cuidado, mucho cuidado. Te digo cuidado porque ahora vamos a ver lo que hizo Dios. Porque esa parte es lo que hizo el hombre. El caer es del hombre. ¿Qué es lo que ese pueblo merecía? Sinceramente, ¿qué es lo que ese pueblo merecía? Merecían ser destruidos.
no un castigo, ser destruidos. Lo que el pueblo merecía por su impiedad, por su rebelión en contra de Dios, por tantas abominaciones que practicaban. Dice la palabra de Dios que hacían más abominaciones que los pueblos que fueron destruidos por Dios. Pueblos impíos que habían sido destruidos por Dios. Estaban disfrutando de la paz, de la prosperidad, de esa estabilidad en todas las áreas de su vida, pero se desviaron completamente de los caminos del Señor. Tenían la casa llena, cisternas ahí con agua, una ciudad bien protegida, viñas, olivares, todo el árbol frutal. Su problema no era la calidad de vida, estaban bien. Su problema era la calidad de su vida espiritual. La ausencia de necesidades físicas y materiales les hizo pensar que ya no necesitaban de Dios. Yo os he hablado hace algunos días de que he escuchado el testimonio de un pastor de Corea del Sur que estaba en una visita con los demás pastores y le preguntaron: oye, ¿por qué las iglesias en Corea del Sur ya no oran como solían orar en la década de 80? ¿Por qué no tienen ese fervor? Él se quedó ahí pensando y su respuesta fue, dio 2 golpes en un abdomen globoso. Dijo: es que ya no tenemos hambre, ¿no? Ya no tenemos necesidad y por eso ya no oramos como orábamos antes. Iglesias que antes predicaban fielmente la palabra, ahora están liberales, buscan la parte social y se olvidan de la parte espiritual. Iglesias que antes invertían miles y miles de euros en misiones, ya no gastan dinero con misiones. Qué triste ver que funcionamos exactamente igual que el pueblo del Antiguo Testamento. Deleitándose en la bondad de Dios, empezaron a provocar a Dios a ira, se rebelaron. Y la primera actitud de Dios para bendecir a su pueblo, mucha atención, la primera actitud de Dios para bendecir a su pueblo fue el castigo. El castigo, no la destrucción, el castigo. ¿Por qué? Como hemos leído, el padre al hijo que ama, disciplina, azota, castiga al hijo que ama. Los pequeñitos aquí, que todavía reciben ahí unos toques, ¿no?, de amor, pues cuando tus padres te castigan por alguna desobediencia, yo sé que casi nunca eso suele pasar, eso casi nunca, pero cuando pasa, seguro que recibís el castigo dando gracias a Dios por ellos, ¿no? ¿Verdad? No, no es así. No, la disciplina nos trae aflicción. Hemos leído en el texto de Hebreos. Sufrimos, pasamos por tribulaciones, momentos difíciles. Pero esa es la tristeza que comentamos la semana pasada, que el apóstol Pablo dice que es una tristeza que lleva al arrepentimiento. Dios lleva a su pueblo a situaciones que les hace ver su soberbia. Les hace ver toda su ingratitud. Lo equivocados que están en pensar que son autosuficientes. Y es cierto que no sentimos ese gozo cuando somos castigados por nuestro Padre. No sentimos tanto gozo. Pero después de reconocer nuestros errores, vemos lo maravilloso que ha sido ser corregido por alguien que nos ama de verdad. A ver, si yo creo que Dios me ama como nadie más me ama, que tiene siempre lo mejor para mí, ¿cuál es el problema en aceptar con alegría su corrección cuando la necesito? ¿Cuál es el problema? Pensamos en castigo, en disciplina como algo malo, pero en realidad, si nos acordamos del texto que hemos leído en Hebreos 12, dice que el Señor al que ama disciplina.
Entonces, eso no debería traernos miedo. Dios no castiga a su pueblo por venganza. Dios no quiere la destrucción de su pueblo. Si nos quedáramos aquí disfrutando porque no somos disciplinados por Dios, ahí Él no sería nuestro Padre. Nosotros no seremos hijos, seríamos bastardos. El propósito de la disciplina no es traernos sufrimiento, sino que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Él no permite que sigamos en nuestra soberbia y simplemente le dejemos de lado en nuestra vida, sino que nos corrige, pues quiere producir en nosotros frutos de un cambio de vida, de una madurez espiritual. Él reconoce que necesitamos crecimiento espiritual y ayuda por medio de ajustes de disciplina, cuidando de nuestros caminos para darnos ese crecimiento espiritual. Hay un versículo en el libro de Job que me llama mucho la atención que dice, dichoso el hombre a quien Dios corrige. Dichoso el hombre a quien Dios corrige. Así que lo primero que vemos de la bendición de Dios es que Él se acerca con todo su amor y nos lleva a reconocer nuestros pecados por medio de la corrección, de la disciplina. Y la segunda forma en la que Dios bendice a su pueblo es amonestándoles por medio de su palabra. Es lo que dice ahí el versículo 29 y también el 30. Dice ahí el 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. En el versículo 30 dice, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Y eso es lo que vemos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cada uno de los grandes avivamientos que acontecieron en la historia del pueblo de Dios, de los movimientos de ese pueblo hacia Dios, ha sido generado por un énfasis en la palabra de Dios. Hablando de los reyes de Israel, no sé si os acordáis de Josías. ¿Qué pasó? Él encontró el libro de la ley. En una reforma que estaba haciendo, encontró el libro, lo leyó. ¿Y qué pasó? Se arrepintió de sus pecados, de los pecados de sus padres, y limpió todo el reino de Israel porque reconoció en la palabra de Dios lo que debía hacer. Eso fue uno de los grandes avivamientos del pueblo de Dios. Es lo mismo que pasó en la Reforma Protestante. Los reformadores comprendieron la importancia de la palabra y lo lejos que estaban de cumplirla, ¿no? Y por eso empezaron a limpiar todas sus prácticas de las costumbres de la iglesia, costumbres religiosas que no tienen nada que ver con las escrituras, y empezaron a buscar todo lo que estaba conforme a la ley de Dios. Ellos comprendieron que la iglesia debería ser lo que la palabra de Dios dice que debe ser. La vida cristiana debe ser lo que pone la palabra de Dios. Mi hermano, tu matrimonio debe estar basado en lo que dice la Biblia. Tu trabajo, la forma como actúas allí donde trabajas, también debe reflejar y estar conforme a lo que pone las Escrituras. No hay otro medio de enseñar a Cristo a los demás sino por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y cada vez que la leemos y reconocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, pues somos avivados, nos acercamos a Dios. Ella es la autoridad máxima en nuestra vida. Debe guiar cada una de nuestras decisiones. Ahora, si lo que anhelamos hoy es vivir las bendiciones de Dios, yo creo que todos aquí anhelan eso. Todos nosotros anhelamos eso. Si lo que anhelamos es vivir las bendiciones de Dios, debemos abrir nuestras Biblias, pedir a Dios que nos guíe por medio de ella. Eso es un medio de gracia. Esa es la bendición que Dios ha dejado a su pueblo. Es así que somos bendecidos. Sabemos que eso forma parte de la obra que Dios hace en nosotros. Y por eso debemos leerla comprendiendo que es Él que produce en nosotros tanto el querer
como el hacer por su buena voluntad. Los cambios que necesitamos deben venir aquí, del poder de su Santo Espíritu por medio de su palabra. Entonces, además de la disciplina, Dios utiliza también su palabra. Y hay un tercer regalo que Dios nos da, que es la oración. Fijaos, el pueblo estaba lejos del Señor. Rebelión completa en contra de Dios. Y a pesar de toda la rebelión, cuando estaban en aflicción, clamaron. ¿Y sabe qué pasó? Él escuchó el clamor. ¿Qué es lo que dice el versículo que hemos memorizado este mes? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cómo? Si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Cómo? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El pueblo se humilla, busca el rostro del Señor, ora, habla con Dios. Entonces Dios escucha desde los cielos, perdona los pecados y restaura la tierra. Eso es otro medio de gracia que Dios nos ha dejado para bendecirnos. Da igual el estado que la tierra esté. Da igual lo lejos que estás ahora mismo de Dios. Ahora mismo. Si oras, si te arrepientes, si buscas su rostro, si te cambias de actitud, entonces Dios te oirá desde los cielos. Te perdonará tus pecados, sanará tu tierra. Dios no solamente nos escucha, sino que actúa restaurando nuestra vida. Por eso el levantar viene solamente de Él. Él puede sacarte de tus pecados, sean cuales sean, restaurar tu vida. Todas sus actitudes hacia su pueblo están llenas de clemencia y de misericordia. Por eso, y solamente por eso, no nos consume ni nos desampara. Por sus misericordias. Porque el propósito que tiene con nosotros no es destruirnos, sino llevarnos cada vez más cerca de Él. Por eso dice ahí el versículo 27. Según su gran misericordia, nos envía un Salvador. Ahora, ¿por qué un Salvador? ¿Porque somos muy buenos y merecemos que nos lo envíe? Por supuesto que no, el pueblo estaba completamente rebelde. Dios nos salva por sus muchas misericordias. No nos destruye ni nos desampara porque es Dios clemente y misericordioso. Sabemos que nosotros funcionamos así. Diferente de Dios. Si alguien nos ayuda, a lo mejor también lo ayudamos. Pero sacrificarme por aquellos que me desprecian, que no quieren escucharme, nuestra manera de pensar dice, ni de broma, eso no, para nada. Pero Dios nos dio lo que le era más precioso. Cuando todavía éramos enemigos suyos, Él nos dio la vida de su propio Hijo. Y dice la palabra, podríamos quizás morir por un justo, o morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si el caer es del hombre, el levantar es de Dios. A pesar de toda nuestra rebelión en contra de Dios y de su ley, a pesar de nuestros pecados, a pesar de la soberbia de pensar que somos autosuficientes, a pesar de nuestro olvido de todos sus hechos, Dios no nos desampara. Él nos corrige como a un padre.
nos exhorta por medio de su palabra, nos escucha cuando oramos y nos contesta. Y para que todo eso no fuese una gran injusticia, porque me parece una injusticia, hacer algo tan bueno por alguien que no merece, es injusto. Para que eso todo no fuese una gran injusticia, Él nos envió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Un justo que murió por todos nosotros para que disfrutemos de esa salvación. Mi hermano, el peor sufrimiento no es una enfermedad. El peor sufrimiento no es la pobreza o la persecución. El peor sufrimiento no es perder el lujo de esta vida o nunca tenerlo para los que somos pobres. El peor sufrimiento es no poder disfrutar de ese amor incondicional que me mira a mí y a ti y nos ama a pesar de todo lo que somos. Eso es un sufrimiento. Ahora, si no has experimentado todavía ese amor, ahí sí, estás en sufrimiento. Si no has probado ese perdón de Dios, eso sí es una vida pobre y miserable. Así que, si hoy el Espíritu de Dios te hizo ver tus rebeliones, te hizo ver tu soberbia de no escucharle, que sepas que Dios sigue obrando por medio de su palabra para que nos acerquemos a Él. Humíllate, arrepiéntete. Él ha enviado a Jesucristo para limpiarnos de todos nuestros pecados. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No desperdicies la oportunidad que tienes hoy. Arrepiéntete y ven a Cristo. Ahora, si ya tienes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, no te enfades con las correcciones de un Padre amoroso que te ama. Humíllate otra vez más, arrepiéntete, restaura tu relación con Dios, vuelve a su palabra, recuerda que solo Él puede darte la paz que necesitas. No hay, lo que buscas está allí en Él. Si te has caído otra vez, si sigues rebelde después de tantas bendiciones que has recibido, hoy es el día que Dios te ha dado para que restaures tu relación con Él. Cada uno de nosotros tenemos que salir de aquí conscientes de que Jesús es nuestra fuerza, de que Él nos hace levantar y en Él podemos también todas las cosas. Que Dios nos traiga esa alegría de saber que caemos, pero Él está aquí a nuestro lado para levantarnos. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque reconocemos primeramente en tu palabra la rebelión que hay en nosotros, la depravación total, Padre. Todo lo que pensamos, nuestra carne, está en contra de ti. Hay rebelión en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, y pensamos igual que el apóstol Pablo, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pero reconocemos también que delante de un Dios santo y misericordioso, que cumple todas sus promesas, hay misericordia, hay perdón, y por eso podemos decir que ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Que tú nos des, Padre, hoy la alegría en reconocer que no somos un pueblo bueno porque merecemos ser buenos y merecemos todas las bendiciones que tenemos, sino que somos un pueblo rebelde y pecador delante de un Dios que es santo y perdonador. Ayúdanos a ver que tú eres santo. Y Padre, no nos permitas que nos quedemos en nuestras rebeliones. No nos permitas, Padre, que sigamos luchando en contra de tu voluntad, sino haznos santos como tú eres santo. Límpianos, Padre. Santifícanos, purifícanos. No queremos luchar en contra de tu voluntad. Lo que queremos es que tú restaures cada una de las áreas de nuestra vida. Y que salgamos de aquí conscientes de nuestros pecados y conscientes de que en la cruz hay perdón y hay poder para cambiar. Ayúdanos a comprender eso, Padre, que podamos disfrutar de las bendiciones que hay
en la salvación que hay solamente en ti. Danos el gozo de reconocer en esta mañana de que adoramos a un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, que nos amas, nos corriges, nos da su palabra, nos exhortas, nos da la oportunidad que alcemos nuestras voces en oración y nos contestas a cada una de ellas. Bendícenos, Padre. Guarda tu pueblo aquí en Aranjuez. Ayúdanos a alcanzar a aquellos que están lejos de ti, para que esa rebelión también tenga un fin en Cristo, en su gracia y en el amor que encontramos en ti. Bendícenos, guárdanos en el nombre de Jesús que oramos. Amén.